Capítulo 2. Diferentes géneros de ternarios. Lo que acabamos de decir determina ya el sentido de la tríada, al mismo tiempo que muestra la necesidad de establecer una distinción clara entre los ternarios de diferentes géneros. A decir verdad, estos géneros pueden multiplicarse, ya que es evidente que tres términos pueden agruparse según relaciones muy diversas, pero insistiremos solo sobre los dos principales, no solo porque son los que presentan el carácter más general, sino también porque se refieren más directamente al tema mismo de nuestro estudio, y, además, las observaciones que vamos a tener que hacer a este propósito nos permitirán descartar desde ahora el error grosero de aquellos que han pretendido encontrar un dualismo en la tradición extremo oriental. Uno de estos géneros es aquel donde el ternario está constituido por un principio primero, al menos en un sentido relativo, del que derivan dos términos opuestos, o más bien complementarios, ya que, allí mismo donde la oposición está en las apariencias y tiene su razón de ser en un cierto nivel o en un cierto dominio, el complementarismo responde siempre a un punto de vista más profundo, y por consiguiente más verdaderamente conforme a la naturaleza real de aquello de lo que se trata. Un tal ternario podrá ser representado por un triángulo cuya cima está colocada arriba, figura 1. El otro género es aquel donde el ternario está formado, como lo hemos dicho precedentemente, por los términos complementarios y por su producto o su resultante, y es a este género al que pertenece la tríada extremo oriental. A la inversa del precedente, este ternario podrá ser representado por un triángulo cuya base está al contrario colocada arriba, figura 2. Si se comparan estos dos triángulos, el segundo aparece en cierto modo como un reflejo del primero, lo que indica que, entre los ternarios correspondientes, hay analogía en la verdadera significación de esta palabra, es decir, que debe aplicarse en sentido inverso, y, en efecto, si se parte de la consideración de los dos términos complementarios, entre los cuales hay necesariamente simetría, se ve que el ternario está completado en el primer caso por su principio, y en el segundo, al contrario, por su resultante, de tal suerte que los dos complementarios están respectivamente después y antes del término que, al ser de otro orden, se encuentra por así decir como aislado frente a ellos, y es evidente que, en todos los casos, es la consideración de este tercer término lo que da al ternario como tal toda su significación. Ahora, lo que es menester comprender bien antes de ir más lejos, es que, en una doctrina cualquiera, no podría haber dualismo más que si dos términos opuestos o complementarios, y entonces serían concebidos más bien como opuestos, se propusieron en ella primero y se consideraran después como últimos e irreductibles, sin ninguna derivación de un principio común, lo que excluye evidentemente la consideración de todo ternario del primer género. Así pues, en una tal doctrina, no se podrían encontrar más que ternarios del segundo género, y, como estos, así como ya lo hemos indicado, no se podrían referir nunca más que al dominio de la manifestación. Con esto se ve inmediatamente que todo dualismo es necesariamente al mismo tiempo un naturalismo. Pero el hecho de reconocer la existencia de una dualidad y de situarla en el lugar que le conviene realmente no constituye de ninguna manera un dualismo, desde que los dos términos de esta dualidad proceden de un principio único, que pertenece como tal a un orden superior de realidad, y ello es así, ante todo, en lo que concierne a la primera de todas las dualidades, la de la esencia y de la substancia universal, salidas de una polarización del cero de la unidad principal, y entre las cuales se produce toda manifestación. Son los dos términos de esta primera dualidad los que se designan como Purusa y Prakriti en la tradición hindú, y como el cielo, Tien, y la tierra, Ti, en la tradición extremo oriental, pero ni la una ni la otra, como tampoco por lo demás ninguna otra tradición ortodoxa, pierden de vista, al considerarlos, el principio superior del que se derivan. Hemos expuesto ampliamente, en otras ocasiones, lo que hay a este respecto en la tradición hindú. En cuanto a la tradición extremo oriental, considera no menos explícitamente, como principio común del cielo y de la tierra, lo que llama el gran extremo, Taiki, en el que están indisolublemente unidos, en el estado indiviso e indistinguido, anteriormente a toda diferenciación, y que es el ser puro, identificado como tal a la gran unidad, Tai. Además, Taiki, el ser o la unidad trascendente, presupone el mismo otro principio, Uoki, el no ser o el cero metafísico,
pero este no puede entrar con nada en una relación tal que sea el primer término de un ternario cualquiera, puesto que toda relación de este tipo no es posible más que a partir de la afirmación del cero de la unidad. Así, en definitiva, se tiene primero un ternario del primer género, formado de Taiki, Tien y Ti, y después solo un ternario del segundo género, formado de Tien, Ti y Gen, y que es el que se ha tomado el hábito de designar como la Gran Tríada. En estas condiciones, es perfectamente incomprensible que algunos hayan podido pretender atribuir un carácter dualista a la tradición extremo oriental. La consideración de dos ternarios como aquellos de los que acabamos de hablar, que tienen en común los dos principios complementarios uno del otro, nos conduce todavía a algunas otras precisiones importantes. Los dos triángulos inversos que los representan respectivamente pueden ser considerados como teniendo la misma base, y, si se los figura unidos por esta base común, se ve en primer lugar que el conjunto de los dos ternarios forma un cuaternario, puesto que, al ser dos términos los mismos en uno y en el otro, no hay en total más que 4 términos distintos, y después se ve que el último término de este cuaternario, al situarse sobre la vertical salida del primero y simétricamente a este en relación a la base, aparece como el reflejo de este primer término, estando representado el plano de reflexión por la base misma, es decir, no siendo esta más que el plano mediano donde se sitúan los dos términos complementarios salidos del primer término y que producen el último, figura 3. Esto es fácil de comprender en el fondo, ya que, por una parte, los dos complementarios están contenidos principalmente en el primer término, de suerte que sus naturalezas respectivas, incluso cuando parecen contrarias, no son en realidad más que el resultado de una diferenciación de la naturaleza de este, y por otra, el último término, al ser el producto de los dos complementarios, participa a la vez de uno y del otro, lo que equivale a decir que reúne de alguna manera en él sus dos naturalezas, de suerte que, a su nivel, es como una imagen del primer término, y esta consideración nos lleva a precisar todavía más la relación de los diferentes términos entre sí. Acabamos de ver que los dos términos extremos del cuaternario, que son al mismo tiempo respectivamente el primer término del primer ternario y el último del segundo, son el uno y el otro, por su naturaleza, intermediarios en cierto modo entre los otros dos, aunque por una razón inversa, en los dos casos, unen y concilian en ellos los elementos del complementarismo, pero uno en tanto que principio, y el otro en tanto que resultante. Para hacer sensible este carácter intermediario, se pueden figurar los términos de cada ternario según una disposición lineal. En el primer caso, el primer término se sitúa entonces en el medio de la línea que une los otros dos, a los cuales da nacimiento simultáneamente por un movimiento centrífugo dirigido en los dos sentidos y que constituye lo que se puede llamar su polarización, figura 4. En el segundo caso, los dos términos complementarios producen, por un movimiento centrípeto que parte a la vez del uno y del otro, una resultante que es el último término, y que se sitúa igualmente en el medio de la línea que les une, figura 5, por consiguiente, el principio y la resultante ocupan así uno y otro una posición central en relación a los dos complementarios, y esto hay que retenerlo particularmente en vista a las consideraciones que seguirán. Es menester todavía agregar esto, dos términos contrarios o complementarios, y que, en el fondo, son siempre más bien complementarios que contrarios en su realidad esencial, pueden estar, según los casos, en oposición horizontal, oposición de derecha a izquierda, o en oposición vertical, oposición de arriba a abajo, así como hemos indicado ya en otra parte. La oposición horizontal es la de dos términos que, al situarse en un mismo grado de realidad, son, se podría decir, simétricos bajo todos los aspectos. La oposición vertical marca al contrario una jerarquización entre los dos términos, que, aunque son también simétricos en tanto que complementarios, son no obstante tales que uno debe ser considerado como superior y el otro como inferior. Importa precisar que, en este último caso, no se puede situar entre los dos complementarios, o en el medio de la línea que les une, el primer término de un ternario del primer género, sino solo el tercer término de un ternario del segundo género, ya que el principio no puede encontrarse de ninguna manera en un nivel inferior al de uno de los dos términos que han salido de él, sino que es necesariamente superior al uno y al otro, mientras que la resultante, al contrario, es verdaderamente intermediaria bajo esta relación igualmente,
y este último caso es el de la tríada extremo oriental, que puede disponerse así según una línea vertical, figura 6. En efecto, la esencia y substancia universal son respectivamente el polo superior y el polo inferior de la manifestación, y se puede decir que una está propiamente por encima y la segunda por debajo de toda existencia. Por lo demás, cuando se las designa como el cielo y la tierra, esto se traduce incluso, de una manera muy exacta, en las apariencias sensibles que les sirven de símbolos. Así pues, la manifestación se sitúa toda entera entre estos dos polos, y, naturalmente, es lo mismo con el hombre, que no solo forma parte de la manifestación, sino que constituye, simbólicamente su centro mismo, y que, por esta razón, la sintetiza en su integralidad. Así, el hombre, colocado entre el cielo y la tierra, debe ser considerado primero como el producto o la resultante de sus influencias recíprocas, pero después, por la doble naturaleza que tiene del uno y de la otra, deviene el término mediano o mediador que les une y que es, por así decir, según un simbolismo sobre el que volveremos, el puente que va del uno a la otra. Se pueden expresar estos dos puntos de vista por una simple modificación del orden en el cual están enumerados los términos de la tríada. Si se enuncia esta en el orden cielo, tierra, hombre, el hombre aparece en ella como el hijo del cielo y de la tierra. Si se enuncia en el orden cielo, hombre, tierra, aparece en ella como el mediador entre el cielo y la tierra.